la iglesia de Dios. Hay muchos que piensan, como se ha dicho y se ha enseñado, hemos estudiado anteriormente que hay 41,000 iglesias cristianas y contando, y siguen creciendo en cantidad la iglesia. Pero ¿cuál es la iglesia de Dios en verdad? El libro de Efesios, en el capítulo 5, nos dice lo siguiente la palabra de Dios. El versículo 25 en adelante dice, la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese, mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vemos que en el primer versículo, en el versículo 25, podemos ver cómo Jesús está haciendo una comparación a través del apóstol Pablo de la mujer con la iglesia. La iglesia de Dios, Jesús se entregó por ella para santificarla por medio de la palabra. Como dice Juan 17:17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por medio de la palabra, la iglesia de Dios tiene que ser santificada, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así debe de ser la iglesia, el pueblo de Dios. Y según cómo avancemos en el estudio, nos daremos cuenta de que eso es una realidad. El pueblo de Dios tiene que ser diferente, un pueblo peculiar, un pueblo llamado remanente diferente a los demás, a las demás iglesias, no mejor, ni peor, ni igual, sino diferente. Jesús era diferente. Esta iglesia debe de ser así, diferente a todas las iglesias, santificada por medio de la palabra, que no tuviese una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha ni arruga. Primera de Pedro, el capítulo 2, nos dicen los versículos 9 y 10 lo siguiente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó de las tinieblas, del pecado, de la falta de conocimiento, para traernos a su luz admirable, el conocimiento pleno de la verdad, para que nosotros obedezcamos la verdad. El versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes no éramos pueblo. Entonces, ¿cómo venimos nosotros a ser el pueblo de Dios? Segunda de Corintios, el capítulo 5. Se lee la palabra de Dios del versículo 17 en adelante, dice lo siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La iglesia de Dios tiene que estar en Cristo, tiene que estar en Dios para poder así ser la iglesia de Dios una nueva criatura. Dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La iglesia de Dios tiene que estar en Cristo para ser una nueva criatura.
y se nos ha dado el ministerio o el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es reconciliar? Reconciliar es cuando hay una enemistad. La iglesia de Dios tiene que estar reconciliada con el Señor. ¿Qué es reconciliar? Número uno, reconciliar es hacer que restablezcan su amistad dos personas, dos seres. Si antes estábamos enemistados con Dios, tenemos que reconciliarnos con Él, volver a tener esa amistad, volver a tener esa relación de Padre Celestial a Hijo. Y número dos, restablecer la concordia o la amistad entre varias partes que estaban enemistadas. ¿Dios se ha hecho enemigo de nosotros o nosotros no hemos hecho enemigos de Dios? El libro de Isaías, el capítulo 59, allí nos dice la palabra del Señor lo siguiente: pero vuestras iniquidades han hecho división, separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Muy claro. Nuestras iniquidades y nuestros pecados han hecho una división, una separación, una enemistad entre Dios y nosotros. Recordando lo que nos decía 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nuestros pecados y nuestras iniquidades hacen una división, una separación, una enemistad entre Dios y nosotros. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El libro de Efesios, el capítulo 4, leemos los versículos del 17 al 25 y del 28 al 32. Allí nos dice la palabra de Dios lo siguiente, con relación a que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice la palabra de Dios lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mas vosotros no habéis aprendido así. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído o habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir al viejo hombre, despojaos del viejo hombre, porque somos nueva criatura. Despojaos del viejo hombre que estaba vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, de la nueva criatura, creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. El hombre viejo hablaba mentira, el hombre nuevo habla verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más. El que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Antes, sed benigno unos con los otros, misericordiosos, perdonaos unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ahí hace claramente lo que es el viejo hombre, la vieja mujer, la nueva criatura. Si alguno está en Cristo, como decía 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Diremos, wow, ¿cómo es posible entonces dejar de hablar mentira? ¿Cómo es posible entonces dejar de pecar? ¿Cómo es posible entonces de hacer las cosas malas? Por nuestras propias fuerzas, el ser humano no puede hacer eso. Por eso es que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El libro de Filipenses 4:13, un versículo muy conocido, nos dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si alguno está en Cristo, será fortalecido y podrá hacer todas las cosas. ¿Por qué? Como nos dice Judas, el versículo 24, dice lo siguiente la palabra de Dios. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, o sea, sin pecado, sin caer, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. La iglesia de Dios tiene que ser una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha y sin arruga. Recordemos eso siempre, lo que dice 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El hombre viejo, la mujer vieja se quedó atrás. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y somos más que vencedores en Él. El libro de Romanos, el capítulo 8, nos dice la palabra de Dios lo siguiente, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, los que están en Cristo Jesús andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Versículo 7 dice lo siguiente, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, el que anda en la carne se hace enemigo de Dios. Como nos decía Isaías 59:2, que nuestras iniquidades y vuestros pecados ha hecho una enemistad, una separación de Dios y nosotros. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Esos son los que están en Cristo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si vivimos conforme a la carne, pereceremos. Mas si vivimos por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Ahora, el Espíritu Santo de Dios no se contradice. El Espíritu Santo de Dios, como dice el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad a nosotros, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo ha de guiar la iglesia de Dios a toda verdad para que pueda ser la iglesia de Dios. Si estamos viviendo en mentira, no podemos ser parte de la iglesia de Dios, porque el Espíritu Santo nos está guiando y no nos vamos a sujetar a la ley de Dios.
Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15 dice lo siguiente: para que si tardo, sepas cómo debéis conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios, tiene que ser columna y baluarte de la verdad. Tiene que exaltar la verdad de Dios. Tiene que llevar sobre sí la verdad de Dios. Como dice Juan 17:17, nosotros sabemos que la palabra de Dios es la verdad. Allí nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. También Salmo 119, el versículo 142 y el 151, allí nos dicen, tu justicia, justicia eterna, y tu ley, la verdad. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios, tiene que levantar por alto la palabra de Dios, y en especial la ley de Dios que está siendo pisoteada. La iglesia de Dios tiene que llevar la ley de Dios en sí. Por eso es que Él dice que Él es que vivirá su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. ¿Por qué razón? Porque la ley de Dios es el carácter de Dios. Entonces nosotros tenemos que reflejar el carácter de Dios como pueblo de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Estos son los atributos de Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es verdad, Dios es perfecto, Dios es espíritu, Dios es eterno, Dios no cambia, Dios es amor. Los atributos de su santa ley, que la ley es santa, la ley es justa, la ley es buena, la ley es verdad, la ley es perfecta, la ley es espiritual, la ley es eterna, la ley no cambia, la ley es amor. Cuando nosotros cumplimos y llevamos como columna y baluarte de la verdad, ya que sabemos que su palabra y su ley son la verdad, y llevamos su palabra y su ley en nosotros, vamos a reflejar los atributos de Dios. Así como Dios es justo, su ley es justa. Dios es santo, su ley es santa. Dios es bueno, su ley es buena. Dios es verdad, la ley es verdad. Dios es perfecto, su ley es perfecta. Dios es espíritu, la ley es espíritu. Dios es eterno, su ley es eterna. Dios no cambia, su ley tampoco. Dios es amor, su ley es amor. Si nosotros obedecemos a Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Para nosotros obedecer a Dios tenemos que estar en Cristo Jesús. Y así podremos dar los frutos del Espíritu. Le leo esta cita. El tiempo de la angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo. Los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles, pero no habrá seguridad para los transgresores de la ley de Dios. Los ángeles no podrán entonces proteger a los que están menospreciando uno de los preceptos divinos. Viene una persecución en contra de los hijos de Dios que guardan sus preceptos, sus mandamientos, y ellos serán protegidos por los santos ángeles de Dios. Pero no habrá seguridad para los transgresores de la ley de Dios. Esa persecución es la que nos habla Apocalipsis 12:17, donde allí nos dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que guardan los mandamientos de Dios. No dice lo que tratan, sino los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Esto debe de hacer la iglesia de Dios.
que es columna y baluarte de la verdad. Y la verdad es su palabra, la verdad es sus mandamientos. Dice este verso de la Biblia en Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas de la ciudad. Isaías 26, el versículo 2 dice lo siguiente: abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Los que guardan la palabra de Dios, los que guardan sus mandamientos. Mis hermanos queridos, meditemos en esto. Somos parte de la iglesia verdadera de Dios, la que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Somos columna y baluarte de la verdad. Reflexionemos en esto. Dios me le guarde. Maranata, Cristo viene pronto. Recordemos siempre esto. Creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Maranata.